Hola a todos, mi nombre es Belma Luz Pérez, soy estudiante de maestría en Administración de Organizaciones. Con el objeto de apropiarme sobre el marco de referencia teórica para la comprensión sistemática de las organizaciones, indagué acerca de cuáles son las metáforas organizacionales que existen para explicar la funcionalidad de una organización. Gareth Morgan plantea 8 metáforas. De esas 8 yo decidí concentrarme en una de ellas y es las organizaciones como cerebro. La metáfora, las organizaciones como cerebro me permitió inicialmente hacerme un cuestionamiento y es, primero, ¿qué es exactamente una metáfora? Es decir, cuando hablamos de metáfora, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y me encuentro que la metáfora significa también parábola, alusión o analogía y representa una herramienta primordial para el proceso de enseñanza o aprendizaje en los diversos ámbitos de la ciencia, máximo cuando sabemos que el mundo del conocimiento es supremamente amplio y a veces se requieren algunas herramientas que permitan facilitar su comprensión. Luego procedí entonces a preguntarme, bueno, ¿y qué es una organización? Y me encuentro que Etzioni, uno de los más conocidos sociólogos de Estados Unidos, define como unidad social colectiva o agrupación humana constituida o reconstituidas para alcanzar objetivos específicos, con límites relativamente identificables, orden normativo, rangos de autoridad, sistema de comunicación y sistemas de pertenencia. Eso así lo describe pues Etzioni. Entonces dije, ok, ya tengo que es una metáfora, ya tengo que es una organización, entonces ahora me planteé, bueno, ¿qué sabemos del cerebro? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de cerebro humano? El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Por lo tanto, tiene el control de todos los órganos del cuerpo, las funciones motrices y cognitivas y la producción hormonal. Es decir, en él se centra la razón del ser humano. Está formado por una cantidad de células llamadas neuronas que reciben y transmiten información. Partiendo de ese concepto, la metáfora, la organización como cerebro, es decir, que entenderíamos el cerebro como una computadora que procesa y comprende información. Todos sabemos que las computadoras tienen funciones básicas y específicas, tales como almacenar, organizar, transmitir, procesar información. Por su parte, el cerebro tiene distintas estructuras que de manera funcional y en conjunto, es decir, cada una y a la vez sincronizadamente, se encargan de controlar todo el organismo humano. Como punto de partida y ante las anteriores premisas, la organización es concebida como una conexión entre partes especializadas, unidas por líneas de comunicación, mando y control. Para comprender mejor al interior de esta metáfora, coloco como ejemplo la compañía en la que yo trabajo, Tipo UNE. Esta compañía tiene una estructura funcional. Está compuesta por un presidente que en ese orden de ideas es, digamos, el comando, por así decirlo, y unas vicepresidencias, unas estructuras, como lo comparamos con el cerebro, unas partes funcionales que tienen unas tareas específicas, pero que al final van todas entrelazadas, comunicadas, para lograr objetivos de la organización como tal. Según Gareth, existen dos tipos de concepciones de este tipo de empresas. El cerebro como información procesable, es decir, la cibernética, y el cerebro como sistema holográfico. Digo, uno tiene una estructura funcional, ya que este tipo de estructuras permiten dividir la autoridad basada en áreas funcionales. Es decir, hay responsabilidades asignadas.
tareas delegadas, pero siempre va a haber un comando superior. Tiene pues 13 vicepresidencias esta compañía. Cuando miramos, digamos, el cerebro humano, tiene un lóbulo frontal que se encarga en gran parte del pensamiento complejo, de la imaginación, de la planificación. Acá tenemos una vicepresidencia financiera, tenemos una vicepresidencia de negocios corporativos, una vicepresidencia de servicio al cliente. Encontramos el cerebro con un lóbulo parietal, el cual alberga la corteza sensitiva, procesa mensajes relacionados con el tacto, el gusto, el olfato. Tenemos el lóbulo temporal situado detrás de cada sien, alberga la corteza auditiva, se encarga de la memoria, de las emociones. Es decir, se observa que la estructura del cerebro tiene unas tareas y funciones. Asimismo, sucede en esta organización. Es pues la metáfora una herramienta práctica para comprender el funcionamiento de las organizaciones. Muchísimas gracias por su atención, espero haber sido lo más clara posible con el mensaje.